sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán Cineva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Adán Cineva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Para mí, como siempre, es un gusto enorme poder compartir con ustedes este programa y quiero saludar de manera muy especial a quienes nos escuchan en España en www.sonorama.com.es. Para Carmen Elizabeth Pavón, vamos a enviar un saludo bien especial. Ella escucha el programa permanentemente y nos ha sugerido la semana anterior que habláramos de cómo superar la depresión. De ese tema vamos a hablar hoy con el doctor Adrián Lozano. Él es médico psiquiatra del Hospital Metropolitano y estaremos con él en pocos minutos. Adán Cineva. 3 de la tarde con 16 minutos, momento de darle la bienvenida al doctor Adrián Lozano, médico psiquiatra, con quien vamos a hablar acerca de la depresión y cómo superarla. Adrián, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Giselle, siempre es un gusto estar de vuelta en el programa. Te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación y como siempre empezamos por las definiciones. Mucha gente tal vez lo tiene claro, pero tal vez mucho también tiene dudas acerca de lo que es la depresión. ¿Qué mismo es? Porque yo decía hace un ratito, muchas personas suelen decir, estoy con la depre, o estoy deprimido, y cuando preguntas un poquito más, tiene que ver con estados de tristeza, desánimo, pero ¿qué es en realidad para que se considere una enfermedad la depresión? Bueno, planteemos así, hablemos desde el punto de vista de los prejuicios. Muchas veces se asocia la depresión con una debilidad del espíritu. Es que es de un espíritu débil, es que no soporta las cosas, no enfrenta de la misma manera. Pero no es una debilidad del espíritu, sino más bien es una enfermedad como tal que afecta la capacidad del individuo de experimentar placer, de disfrutar socialmente, de seguirse manteniendo en su trabajo, se cierra en una posición de pensamientos negativos. Como yo les digo a mis pacientes, a veces es importante tomar en consideración que si bien es cierto el cerebro es un órgano muy importante, en sí mismo no es el ser humano. Y hay momentos en que el cerebro empieza a cobrar como una especie de autonomía respecto a nosotros y empieza a generarnos una serie de pensamientos, de circunstancias negativas que a veces están muy supeditados a la experiencia que tuvimos durante los primeros años de vida, a cómo nos criaron, a los temores, a los miedos que nos infundieron, a las separaciones que tuvimos. Todo esto que les estoy comentando son ciertas vulnerabilidades que ya podemos traer en cuanto a nuestra crianza. Pero también hay otra serie de factores hereditarios. Si tengo mi mamá, mi papá depresivos, probablemente también yo voy a tener una cierta vulnerabilidad. Y si además de eso tengo un trabajo en el que trasnocho mucho, consumo alcohol, consumo tabaco, consumo estimulantes, probablemente lo más seguro es que sí, también voy a provocarme una depresión. Pero en general una depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza profunda, importante, en que se pierde el placer por las cosas y está presente todos los días, durante casi todo el día y por lo menos 15 días seguidos, ¿no? Esa es la depresión mayor. Pero hay también depresiones menores que experimentamos 2, 3 días y que son cíclicas, se repite cada cierto tiempo. Existe una variedad de depresiones, de la depresión unipolar, depresión bipolar, la ciclotimia, la hipertimia, etcétera, etcétera. Son que ya con cada uno de los profesionales van identificando y para cada una de estas existe un tratamiento específico. Adrián, es decir que factores de tipo hereditario sumados a factores ambientales y de crianza que tienen que ver con el pasado de la persona y por supuesto un estilo de vida que no favorece la salud pueden contribuir para que se desencadene esto. Pero es así, ¿verdad? Sí, sobre todo el estilo de vida estresante, ¿no?, que se vive, pero no necesariamente un estrés alto, intenso, de qué sé yo, una catástrofe aérea, sino el estrés laboral permanente, la competitividad, de alguna manera es como la gotita de agua que cae permanentemente sobre la roca, nos vulnera hasta que nos rompe, ¿no? Exacto. Y también situaciones
de sufrimiento, de malestar o de incomodidad que, por ejemplo, en una relación de pareja, las personas no logran resolver. He visto, por ejemplo, casos de parejas que están durante muchos años reprochándose, lastimándose, y es como que están, aguanta y aguanta el malestar, la incomodidad, y de repente se rompe. En algún momento la persona ya, su nivel de resistencia no da más. Sí, como hablamos fuera de micrófonos, también depende de cómo nos educaron en el arte de amar o de querer y de enfrentar las situaciones. Porque si te educaron que el amor es un sufrimiento, el amor es sacrificado, que tiene que aguantar todo, y si te educaron también en el sentido de que cuidado te separes porque eso no es bien visto socialmente, entonces te empiezan a educar en una serie de temores, miedos y mitos, ¿no? Que no son reales. Y cuando somos adultos nos aferramos definitivamente y pasamos de lo que es, cuando estamos deprimidos, de lo que es el amor, ya en la depresión se transforma más bien en una dependencia, una obsesión frente a una relación que es evidente que no funciona, pero simplemente el miedo a perder, aunque sea esta situación anómala, nos produce mucho más temor que seguir sufriendo dentro de la que estamos. Pero eso es fruto de una educación, y esta educación, sobre todo enfocada en base a los temores, hace que nuestra autoestima sea muy baja. Y entonces, con una autoestima baja, los pequeños avatares de una relación afectiva, matrimonial, van a hacer que simplemente colapse una persona. Otras personas que no tienen esta vulnerabilidad soportan muy bien ciertas situaciones duras, difíciles en una relación matrimonial, como una quiebra económica, como un cáncer de uno de los miembros de la pareja, como, no sé, un desarraigo, que de alguna manera son situaciones tope, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que determina que algunas personas sí lo superen o lo manejan mejor y que otras caigan en una depresión? Uno de los factores de protección básicamente son el estilo de crianza. Es decir, obviamente estamos viviendo a veces en una sociedad que tiene sus ciertos riesgos, ciertos peligros, pero no educarte de cuidado salgas, cuidado te vayas de la escuela, cuidado vayas de la escuela sola, yo te dejo, yo te llevo, yo te hago esto. Y entonces les quitamos la posibilidad que esas personas en un momento determinado generen sus propias defensas psicológicas frente a las adversidades. La sobreprotección a veces también produce este tipo de vulnerabilidad, les deja vulnerables a las personas porque no saben defenderse ante por lo tanto, situaciones. más propensas a... Obviamente, más frágiles. Más frágiles. Entonces, en un momento determinado sí es importante tal vez advertirles, no con una manera de asustarles, ¿no? Pero sí también darles opciones que no sean, en base, cuidado, no lo hagas, no topes, no cojas, no vayas, no me gusta, haz esto, es que si no eliges al enamorado que yo te digo, me vas a lastimar como padre, etcétera, etcétera. Generar sentimientos de culpa, por ejemplo. El sentimiento de culpa que a veces sin querer los padres, no, es que no me gusta la tendencia política que tienes, no me gusta que oigas ese grupo de rock, no me gusta ese tipo de música porque es satánica. No me gustan los amigos que tienes, no me gusta la enamorada o el enamorado. Descalificamos, y esto quiere decir que también nuestra autoestima va bajando. Y a veces también en ese afán de no perder el amor primario de papá, mamá, y por complacerles a ellos, a veces nos autosacrificamos. Y esa es una situación en la que la autoestima nuestra empieza ya no a depender de nosotros, sino del otro. Y ahí viene el problema. En general, la felicidad de uno depende de uno mismo. Y ojo, que felicidad no es lo mismo que placer, como alguna vez hablamos acá. Y entonces, si este es un constructo en el que la felicidad es una paz, es una armonía, que no nos puede dar ni el esposo, ni el hijo, ni la mamá, ni el papá, sino tenemos que generarnos nosotros mismos, a través de una claridad en cuanto a lo que estamos viviendo, a las circunstancias, a las características de vida que tenemos, y aprovechar las mejores circunstancias que tenemos a nuestro favor. Sea que hayas nacido tal vez en un guasmo, en una situación difícil económicamente, pero tienes otros elementos muy importantes, que son el compartir en familia, el enriquecerte emocionalmente, el tener tal vez un limitado, aunque sea acceso a un librito, alguna situación en la que puedas educarte, ayuda mucho. La educación es realmente un pilar muy importante para el robustecimiento de la autoestima, ¿no? Una buena educación, por supuesto. Y este entonces es un factor de protección frente a lo que podría ser la depresión. Claro, porque en realidad todos nosotros tememos lo que desconocemos, pero si conocemos y planteamos ciertas circunstancias específicas. Hay un autor, Leo Buscaglia, que es un psicólogo muy importante. Él define, después de los estudios que hizo, él es profesor de la Universidad de Boston de psicología, y él dice una situación que es una perogrullada, tal vez puede resultar, pero el amor y la sexualidad no son innatos al ser humano. Tenemos que aprender como cualquier otra conducta. Tal vez es muy simplón el ejemplo, pero nadie nace aprendiendo a manejar bicicleta. Tienen que enseñarnos a manejar bicicleta, tienen que enseñarnos a nadar.
Asimismo, Leo Buscaglia tiene en la Universidad de Boston una cátedra en la que da las pautas y tiene libros en los que prácticamente se habla de los códigos del amor, de esas ciertas circunstancias específicas en las que tenemos que conocer lo que implica el compromiso. ¿Cuáles son las razones por las que la gente más se deprime, Adrián? Bueno, creo que en el momento actual, antes eran las circunstancias de tipo emocional, de pareja, pero actualmente veo que el desempleo, a veces las situaciones difíciles de trabajo rompen mucho a las personas. El estrés alto, la exigencia, la competitividad, pero lo que más deprime a la gente, sobre todo en los hombres, es el quedarse sin empleo, sin un acceso económico. Golpea durísimo esa situación, porque al menos, y peor si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes familia, son circunstancias muy, muy, muy duras. ¿Es verdad que las mujeres sufren de depresión más que los hombres? No creo, hasta hace algún tiempo atrás se decía que era una proporción de 2-1, pero tal vez la mujer es mucho más valiente a la hora de buscar ayuda, a la hora de replantearse la posibilidad de experimentar un cierto nivel de mejoría. El hombre todavía sigue viviendo el prejuicio machista, entre comillas, de que no es de hombres deprimirse, ¿no? Eso es para las mujeres. Entonces ocultan mucho, y por eso mismo también se ve reflejado en las tasas de suicidio. Son más altas las tasas de suicidio en hombres que en mujeres. Tal vez la mujer podrá tener más tentativas, pero el hombre lo ejecuta. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces las mujeres están más dispuestas a buscar ayuda y el hombre no? Porque tiene que ver esto con la asociación que se hace de la depresión con debilidad y por lo tanto al hombre, el hombre no puede permitirse el lujo de admitir que está enfermo porque entonces se lo catalogaría como débil. ¿Es así? Así es, sí, definitivamente sí. Y las mujeres, por lo tanto, tenemos el permiso de ser débiles. No, tal vez lo que pasa es que la mujer misma, no sé, hasta qué punto no concientiza lo realmente fuertes que son, porque si hay un ser adaptado mucho más para este planeta, para las circunstancias, es la mujer. Nosotros somos frágiles los hombres, no tenemos la misma en cuanto a capacidad física nada más. Aparentemente en la parte de tipo competitiva, deportiva, probablemente por ahora, porque no se ha exigido una competencia mixta, seguimos poniendo buenas marcas, pero quién sabe a futuro la mujer con la capacidad que tiene, pues iría mucho más allá. La capacidad de trabajo que tiene la mujer. En los índices económicos realmente el 70% de la economía mundial está sustentada por mujeres, ¿no? O sea, es una situación importante. Adrián, por lo tanto, claramente no es un tema de debilidad, pero sí has hablado de una fragilidad emocional, ¿cierto? Una fragilidad que se traduce como en una... lo vuelve a la persona más vulnerable a que un impacto o una situación de estrés continuado, prolongado, decías. Una que no situación necesariamente sea alto, sino bajo, pero permanente en el tiempo, entonces puede desencadenarse la depresión. ¿Cuáles son? Dijiste tristeza profunda durante 15 días o más. O pérdida del placer. Eso. Una de las dos siempre tiene que estar perdida. ¿Qué otros síntomas se pueden ayudar a identificar que una persona está con una esto, depresión? El llanto frecuente, las crisis de angustia sin ningún motivo, sin ninguna razón, el despertarse mucho más temprano, no dormir bien, los cambios en cuanto al apetito, no querer comer o comer demasiado, comer simplemente por tratar de llenar un vacío, el rechazar estar en compañía de otras personas, de una fiesta, una reunión, el aislarse socialmente. Y uno de los síntomas que son cardinales aquí y que se ven todos los depresivos es el problema de la memoria. Ya no se concentran bien, se olvidan las cosas. Y el problema en sí es la memoria. Actualmente estamos viendo que podría la depresión no tratada, sobre todo en mujeres, vulnerarles mucho más frente a una posibilidad de un cuadro de tipo demencial a futuro. Y por eso es que el reto de tratamiento de la depresión no es tanto ponerle feliz, alegre a la persona, sino ayudarle a recuperar su memoria, que es lo más valioso que tiene el ser humano, ¿no? Como función cognitiva. Ahora, para que la persona se decida a buscar ayuda, tendría que revisar todos estos síntomas que tú has indicado hace un instante, o tiene que hacerlo antes. ¿Cuándo es el momento de decir, estoy con depresión real, necesito buscar ayuda? Bueno, sí, y los síntomas, las molestias, como les había dicho, tienen que ser diarias, de todo el día y por lo menos 15 días seguidos, ¿no? En el caso de una variedad de depresión, que es la depresión más frecuente, la depresión mayor.
Sin embargo, sí es importante, por ejemplo, establecer también a veces ciertos patrones cíclicos que puede presentar esa persona, que cada cierto tiempo le vienen estos cuadros, estas crisis, y a veces también determinar si es por una causa real que existe o no, porque hay personas que tienen una depresión que se conoce como endógena, que todo está bien en su alrededor, todas las circunstancias económicas, sociales, de matrimonio, de hijos, todo bien, pero no logran sentir ese profundo vacío que tienen en el pecho y que les hace a veces, y doloroso también a la vez, ¿no? En extremo, que les hace a veces hasta tomar decisiones severas. Y hay los otros que sí son directamente los que han perdido el objeto amado, que se llama el objeto deseado, por ejemplo, el trabajo, un divorcio, un desarraigo. Son circunstancias que le hacen perder su nivel de funcionamiento a los seres humanos. Y hay personas que no están adaptadas para eso y que les lleva un tiempo. Todos los seres humanos, ante diferentes adversidades o circunstancias adversas de la vida, pasamos por una serie de etapas psicológicas que nos permiten una readaptación que dura en general un promedio de entre 1 a 3 meses, ¿no? Ante una pérdida de trabajo, ante un divorcio, nos llevará más o menos unos 2 o 3 meses hasta volvernos a estabilizar y volver a reconstruir un poco nuestra autoestima. Pero en el caso de las personas que tienen problemas o predisposición depresiva, no. Se van a lo profundo y incluso a tener ideas suicidas, a mejor morirse, a desaparecer, dejan de ir a los trabajos, colapsan, emocionalmente lloran mucho, tienen ideas negativas, se obsesionan, se angustian, empiezan a actuar a veces automáticamente, otras tienen tendencia a cortarse brazos, piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son diferentes formas en las cuales la persona expresa su dolor. Muy bien. Clarísimo, ¿no? Está explicado qué es la depresión, cuáles son esos síntomas que se pueden identificar, cuáles son esos comportamientos que tienen las personas que ya están padeciéndola. Y al regreso quiero preguntarle a Adrián, ¿qué es, porque tengo una pregunta acá en el 9098, dicen, ¿qué es, a qué se debe la depresión posparto? Vuelvo enseguida con esa pregunta con el doctor Adrián Lozano. 3 de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso con el doctor Adrián Lozano. Hablamos hoy de depresión y me preguntan en el 9098, ustedes pueden enviar sus consultas, amigas y amigos de este sistema de mensajes, y también pueden escribirnos en Facebook, en Gisela Echeverría Castro. La pregunta es, me dicen, ¿en qué consiste, a qué se debe la depresión posparto, doctor? Bueno, hay que hacer un análisis individualizado de la depresión que se presenta en la mujer durante el embarazo y en el posparto. En ciertas circunstancias podría ser simplemente el agravamiento de una depresión preexistente que ya tenía la mujer, o podría ser el debut de un problema de depresión bipolar, o podría ser ya la depresión posparto como tal, en la cual debido a factores hormonales existe esta situación. Siempre aquí hay una carga hereditaria. La mamá también a veces de la paciente puede haber tenido depresiones de tipo posparto. Entonces es muy importante determinar esta situación y hacer un análisis también de las circunstancias sociales y psicológicas que vivió la paciente durante el embarazo o antes del embarazo. Circunstancias como si, está bajo un matrimonio, si fue un niño planificado, deseado, si durante el embarazo no tuvo que atravesar circunstancias adversas como separaciones, divorcios, dificultades económicas que lo hacen plantear de diferente manera el tratamiento que se vaya a recibir la paciente. En general, existe dentro de los problemas afectivos del posparto los siguientes: el baby blues, que se llamaba el síndrome azul, que es aquella tristeza emocional que presentan las pacientes durante el tercer día hasta el 12º día, y que consiste en después que hay llantos y hay un poquito de dificultad para dormir, un poquito de nervios a la hora de manejar al niño, pero no hay un rechazo formal y desaparece conforme viene, ¿no? Pero la depresión posparto, la depresión ya como tal, es este estado que les había referido de pérdida del interés por la vida, tristeza, ya no hay placer, insomnio, angustia intensa, no quiere comer, y empiezan a aparecer sentimientos de culpa por haber traído al niño al mundo, y empieza a tener dificultades y no quieren manejar al niño, y empieza el niño también a rechazar la presencia de una mamá depresiva.
las repercusiones psicológicas en el niño pueden ser muy graves a futuro, ¿no? Por la inestabilidad emocional. ¿Cómo se manifiesta ese rechazo del niño a la madre que está en esta situación? En los estudios que se han hecho ya en Holanda se ha visto que los hijos de madres depresivas son niños que no ganan tan bien el peso tan rápidamente como debía estar previsto una persona estable. Son niños más vulnerables a infecciones respiratorias y infecciones gastrointestinales. Y son niños más irritables. Se despiertan con más frecuencia durante la noche, sobre todo, ¿no? Los niños, y tienen ese estado de un estrés, de un neuroticismo, si se quiere, que experimentan, porque en el contacto del seno materno con la madre, ellos están sintiendo, percibiendo la ansiedad, la depresión, el estrés intenso que tiene una mamá depresiva, ¿no? Y luego, bueno, ya después la depresión se puede complicar con lo que se llama psicosis postparto, que ya es un estado avanzado, severo de depresión, en el cual la persona ya empieza a experimentar alucinaciones auditivas, escucha voces, empieza a tener ideas delirantes, cree que el niño, por ejemplo, puede ser un extraterrestre, un enviado del demonio, y es cuando a veces se dan estos problemas de muerte de los niños por parte de las mamás que están en un estado totalmente fuera de conciencia, ¿no? Y que es muy peligroso, ¿no? Pero en general, ¿por qué se tiene tanto enfoque sobre la depresión postparto? Es porque sí se ve que hay repercusiones, al menos se conocen las repercusiones a corto plazo de la depresión sobre los niños, ¿no? Ahora, a largo plazo, esa inestabilidad emocional con la que te estás formando durante los primeros 2 años en la cual tu personalidad se define, imagínate lo que puede implicar eso a futuro. Más vulnerabilidad para alcoholismo, para drogadicción, para depresiones, etcétera, etcétera. Desde ahí, a veces, mira, ya se puede ir formando una cierta vulnerabilidad psicológica por el contacto con una persona depresiva. En este caso es bastante complicado, ¿verdad? Porque hay la responsabilidad, además, de la crianza de un nuevo hijo, y si es que y hay además una relación de pareja. De hecho, una enfermedad como esta impacta a la familia, a todo el sistema familiar, no solamente a la persona que lo padece. Claro, lo primero que hace la familia es negar la posibilidad de que esté deprimida una persona así, y es por el temor que causa, ¿no? Que provoca, y a veces, no sé, ya no quiero estar escuchando lo que se lamenta, que llora, pero ya pon de parte, ponte fuerte, ya deja de llorar, tienes todo, ¿qué más quieres en la vida? Pero es una enfermedad, es tanto como si al diabético le dijera, ay, pero ya pon de parte para que no te pongas la insulina y solamente haz dieta, pero no se puede, o sea, ya va más allá de la capacidad real que tiene la persona de poder controlar estos síntomas, ¿no? Me dicen en el 9098, Adrián, ¿cuáles son los medicamentos que se recomiendan? Porque mi papá tiene depresión desde hace 18 años y ha tomado todo tipo de antidepresivos y otras tabletas también, pero nunca logró salir. ¿De qué depende? Fíjate tú. Depende, sobre todo, como yo digo, de tomarse más tiempo y diagnosticar bien, como te dije hace un momento. Y gracias a una serie de investigaciones nuevas dentro de esto, hace poco tuvimos la fortuna de tener a personajes como el doctor Habo Akiskal, el doctor Eduardo Villeta, un congreso que hubo aquí, que son personajes en los que se han dedicado su vida a investigar los problemas depresivos, los problemas bipolares. Entonces existe una variedad de depresiones, no es una sola depresión la que existe. Existe la ciclotímica, existe la depresión distímica, existe la depresión mayor, existen las depresiones menores, existe la depresión bipolar, existe las depresiones involutivas. Entonces sí es importante partir de un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico en el que establezcamos que esta depresión es de esta subvariedad y por lo tanto mejora con este tipo de fármacos, las cosas funcionan bien. Pero si sigo tratando como que la depresión fuera una sola, me voy a equivocar, porque muchos, por ejemplo, en la depresión bipolar, por más que le dé los antidepresivos convencionales, jamás va a salir el hombre de su depresión. Si le doy el litio, le doy un estabilizador de ánimo, saldrá de la depresión. Entonces también depende de un buen diagnóstico esas circunstancias. Afortunadamente sí se cuenta con un arsenal adecuado. Lo importante es establecer un diagnóstico específico, ¿no? Un buen diagnóstico, una dosificación adecuada y también el trabajo psicoterapéutico. ¿Qué tanta importancia le das a esto tú, Adrián? Tú eres médico psiquiatra, pero el trabajo psicoterapéutico paralelo al tratamiento clínico medicamentoso. Bueno, sí, una investigación que no es nueva, ¿no? Ya de los años 80 y 90 en la Universidad de Yale se hizo una evaluación de los pacientes que eran tratados solo con psicofármacos, con medicamentos para la depresión, y pacientes que eran tratados solo con psicoterapia, versus pacientes que eran tratados con las dos cosas. Lo que se vio es que en ese entonces todavía no se sabía que la depresión es una enfermedad crónica, que puede estar presente toda la vida del paciente. Entonces, lo que sí se
Lo que sí se determinó es que cuando están combinados los dos tratamientos, la ventaja es que las recaídas se producen mucho más prolongadas en el tiempo, ¿no? Y eso es importante tomar en consideración. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores de reaprendizaje que son necesarios para las personas. Mira lo que nos dicen en Facebook, Gisela Echeverría Castro, me dicen lo siguiente: Gisela, te comento, mi esposo llevaba 20 años en la empresa, este es un mensaje que nos llega desde España, y esta empresa cerró. Entre esto y la crisis económica, él tiene altos y bajos moralmente hablando, dice. Estamos así desde abril, los dos sin trabajo, y nos es casi imposible conseguir trabajo en nuestra ciudad porque muchas empresas han cerrado. Esta ciudad es Cuenca, en España, y la preocupación de tener que pagar la hipoteca es muy grande. Estamos en el paro y con lo que cobramos lo estamos pasando mal económicamente. Como te podrás imaginar, el cambio de humor es constante. Los dos estamos deprimidos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Bueno, lo que les decía hace un momento, quizás la causa más frecuente ahora de depresión son los problemas de tipo económico, claro. De los problemas emocionales de ruptura de pareja. Imagínate lo que es esto, una pareja joven. Claro, lo importante es, mientras más rápido te adaptes a la nueva circunstancia que tienes. Por ejemplo, o sea, si yo tenía un nivel de trabajo que me permitía, no sé, o sea, tener el Mercedes-Benz, vivir en un nivel alto y tener condiciones de viaje y demás. Bueno, y de pronto pierdo esa circunstancia, lo primero que tengo que hacer es replantearme rápidamente mi nueva situación económica y cuál es mi situación real de mantenimiento de todo ese estatus que tengo o no, y plantearme también las alternativas que podría yo tener frente a que tal vez ya no consiga el puesto de médico psiquiatra en el metropolitano, y plantearme la posibilidad de que, no sé, si es que en el COCA hay una posibilidad de médico de estatal y todo eso, pues miré o buscaré, soy médico primero, ¿no es cierto? Buscaré como médico general alternativas o de profesor, o sea, es importante esto, pero ¿qué pasa? A veces los trabajos de dependencia nos quitan la capacidad de ser creativos, de ver más allá, y nos vuelven, como decía repetitivos. Pink Floyd, ¿no? Otro ladrillo en la pared. Ajá. Todo lo mismo. Repetitivos y dependientes. Y nos quitan la capacidad de ser recursivos, básicamente. Sí. Entonces yo lo que yo sí les diría es que se replanteen primeramente qué es lo que están haciendo, buscar una economía de guerra por ahora sí, y ver también qué otras capacidades tienen ellos aparte del nivel profesional que tienen para poder plantearse. De hecho, es necesario volver a tener un cierto nivel económico. Y también plantearse la situación de que en un nivel de opulencia o de restricción, tienen que seguir buscando ser felices, ¿no? Tal vez si es que yo me pongo en la insensatez de que no, es que no voy a ser feliz mientras no tenga el yate, no tenga el avión, o no tenga, qué sé yo, la casa en Jacarandá y demás, entonces voy a caer en un predicamento absurdo en el que el materialismo voy a pensar que me da felicidad cuando no es así. Ahora, pero ahí hay una cosa, Adrián, pienso que no solamente es tener los lujos, sino que no me explica, ¿no es cierto?, esta persona cuál es su nivel económico, pero si está hablando de personas que trabajaban para una empresa, quiere decir que tendrán un nivel medio. Un nivel medio de economía que ante la pérdida del trabajo significa perder las posibilidades de sustentación, lo cual vuelve la situación más complicada. Pero pienso que el sistema de salud español provee de servicios de atención psicológica, psiquiátrica, ¿verdad? Entonces creo que es como esto que tú decías antes, me parece fundamental. Aceptar la situación es la primera cosa. Aceptar que mi realidad actual es esta, en la que tengo estas pérdidas y que no hay nada que hacer ni lamentarse por allí, sino ver qué puedo hacer con lo que me queda. Evaluar los recursos, el segundo paso, evaluar los recursos intelectuales, espirituales, de fortaleza física, y plantear, y evaluar también las necesidades del medio, ¿no? ¿Y en qué otra circunstancia? Alguna vez escuchaba los relatos. Y buscar ayuda, ¿no? De inmediato, buscar ayuda en el sistema de salud, porque si están en el paro, de todas formas van a recibir atención psicológica que les ayude a estabilizarse, porque al fin y al cabo, cuando estás con lo que tú mencionabas antes, con esta cantidad de pensamientos negativos, es como que estás atascado en una misma, dándote la vuelta como el perro que se muerde la cola, y dele, y no ves salida. En cambio, si tienes ayuda terapéutica, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, algo vas a poder
equilibrarte de tal manera que puedas pensar mejor. Y lo importante es eso, tener alternativas, siempre tratar de estar cambiando respecto a lo que se hace en el trabajo, porque la capacidad de adaptación es mermada profundamente cuando tenemos un trabajo monótono, repetitivo, dependiente, en el que ya soy un empleado que tengo mi nombramiento y de aquí no me sacan sino hasta cuando, que es malo eso a la final, porque yo he visto muchas personas que dicen, no, vendí mi jubilación y después no sabían qué hacer con ese dinero. Exacto. No sabían qué opciones tener. Se lo gastaban todo y entraban en profunda depresión porque simplemente se quedaron desprovistos económicamente y materialmente, ¿no? Y es esta circunstancia a veces. Yo creo que lo mejor es siempre plantearnos posibilidades alternativas, aunque todavía esté en un trabajo estable, no mirar como que esto de aquí va hasta el final de mis días, porque actualmente el mundo ya nos ha presentado que nada es estable ni nada es eterno para nadie de nosotros, ¿no? Ni trabajo, ni emocionalmente, ni laboralmente, etcétera, etcétera. Vivimos, como dice Zygmunt Bauman, en tiempos líquidos. Donde se manifiesta la fragilidad tanto de las relaciones como de todo lo que tenemos en nuestra vida. Es como tan inasible, no es posible quedarse o aferrarse a nada, porque cualquier momento puede desaparecer, como tú dices. Sí, vivimos estas circunstancias, ¿no? Situaciones de momento, coyunturales, mediático. Lo mediático es lo que se plantea mucho más frecuentemente y tenemos que tener una cierta capacidad de adaptarnos a este tipo de circunstancias. Yo tengo en la consulta a veces médicos, profesores, por ejemplo, que ya trabajaban 20, 22 años en sus trabajos, y cuando vino todo este cambio en el que les exigían tener un cierto tipo de actitud hacia las computadoras, modernizarse, tuvieron colapsos porque no se adaptaban bien. Uh-huh. Te pido que uses los audífonos, Adrián, que tenemos una llamada al aire. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctores. Excelente programa. Le habla a Robinson. Hola, Robinson. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctora. Cuéntenos. Por favor, una pregunta para el doctor Lozano. Uh-huh. Doctor, en su experiencia, ¿cuánto usted conoce en nuestro medio de la depresión estacional y su incidencia con el ausentismo laboral? Gracias. La depresión estacional y cómo incide para el ausentismo laboral. Bueno, aunque la depresión estacional es un tipo de depresión estacional, hace referencia al de las estaciones del año, primavera, otoño, verano, que es mucho más marcado en los países en Estados Unidos y en Europa. Ajá, del primer mundo y en esas regiones por encima de los trópicos. Y que sobre todo hay una carencia de luz solar real en cuanto al día a día, ¿no? Entonces, las personas, la participación de la melatonina respecto a la serotonina y otras sustancias químicas es importantísima y empiezan a haber cuadros depresivos durante el invierno. Y en cambio en el verano pueden haber cuadros de excitación eufórica, que típicamente ya cuando había la excitación eufórica en Italia, la gente iba a las fuentes de Tesal y tomaba agua que tenía un alto contenido de litio y que después fue la causa de investigación para plantear el litio. Y se utiliza la fototerapia, justamente ciertas variedades de radiación, para poder combatir más eficientemente, a más de la medicación, este tipo de depresiones. Actualmente en el país sí existe un arsenal, dentro de ellos un antidepresivo que está más enfocado a mejorar la perfusión de melatonina y que ayuda justo en este tipo de circunstancias. Me dicen en el 9098, me gustaría saber cómo afecta tomar cada noche Sopiclona Cetix. Gracias, me dice Susana. Sí, bueno, para esto es importante plantear lo siguiente. La Sopiclona es un medicamento hipnótico que induce sueño, pero el sueño solo es un síntoma que tiene que ser analizado a qué corresponde, porque podría ser... La alteración que existe. Es decir, por ejemplo, si nos planteamos que yo tengo fiebre, bueno, fiebre puedo tener, es un síntoma, al igual que el insomnio, pero la fiebre realmente puede ser a una infección, a una tumoración, a una mala digestión. Tengo que identificar cuál es el problema. Solo tratarme la fiebre va a ocultar el problema y en un momento voy a colapsar. El insomnio puede estar presente en esquizofrenia, en bipolaridad, en estrés postraumático, puede ser secundario también incluso a problemas de tipo químico cerebral por intoxicación de alguna sustancia, por el consumo de todos estos estimulantes que ahora existen en el mercado. Entonces hay que aclarar bien cuál es la fuente que provoca el insomnio y a qué se debe el insomnio y darle el tratamiento específico. Si es un insomnio por depresión, pues le daré el antidepresivo. Si es un insomnio por bipolaridad, le daré el estabilizador de ánimo. Si es por esquizofrenia, le daré el antipsicótico, etcétera. Y no es tan sencillo, ¿no es
¿cierto? Por No, eso pues se es mejor, recomienda sí. la consulta con un médico, con un profesional de la psiquiatría. El problema es que específicamente. los hipnóticos destruyen mucha memoria. Como te dije hace un momento, Los medicamentos para el sueño. ya los que somos mayorcitos, pasados los 40 y los 50, ya estamos en los Los que 60 son, yo casi. no me sí, meto yo- ahí, Yo doctor. soy muy feliz de mi edad. Sí reconocemos que a lo mejor tal vez no puedo tener un talento para dibujar más, pero mi memoria la necesito segundo a segundo. La capacidad más valiosa que uno puede tener es la memoria, y estos medicamentos afectan. Entonces hay muchas causas. Estos que medicamentos que desconocemos. se toman para dormir terminan afectando la memoria. Ujú, los hipnóticos en Hipnóticos general, se sí, llaman. hay que Ok. tener cuidado. Ahora, los medicamentos, algunos antidepresivos son de venta libre y por lo tanto las personas, si llegan a conocer de boca en boca la utilidad del medicamento, los pueden adquirir y empezar a tomarlos. ¿Qué piensas tú de esa práctica? En general, la automedicación no es buena, ¿no? O sea, cuando uno se está mal, si yo soy médico, pero si estoy con tos, estoy con molestias, pues voy donde mi amigo Fernando, el internista, me revisa, me ve, me manda la medicación y lo que él diga, ¿no? O sea, y procuro no tomarme ni yo mismo, a no ser que sea una cuestión emergente para un dolor que no tengo acceso al médico directo, me tomaré algún analgésico transitorio hasta llegar donde el médico. Siempre es importante ese tipo de precaución a nivel general, no solo en psiquiatría, sino en medicina interna, en ginecología, en gastro, eso de que, no, ¿sabe qué? Para la gastritis es bueno, tómese el agua de linaza, que sí, probablemente es bueno, ¿no? Y me tomo, pero estoy enmascarando un cáncer. Entonces hay que darse cuenta que no es muy buena la automedicación porque puede enmascarar y profundizar cuadros que en un momento tenían una resolución fácil. Para la depresión, me dicen en adancineva@sonorama.com.es, a mí me recomendaron tomar valeriana con pasiflora. ¿Esto puede dar buen efecto? La valeriana y la Nos escribe. pasiflora son, digamos, entre comillas, unos tranquilizantes naturales, pero también hay que tener cuidado porque como no son sustancias purificadas, son vegetales y demás, son una carga pesada para el hígado. Y lo único que a veces en depresiones severas hacen es mejorarle un poco el sueño, pero como deprimen también un poco más, van a provocar más depresión. Siempre es mejor buscar ayuda. Ahora lo que sí les digo a los radioescuchas, no se amparen solo en la medicación, ¿no? Sino también es importante analizar cuáles son las circunstancias de mi vida. No buscar el trauma específico, ¿no? Que fue tal, que mi mamá me golpeó con un palo a tal edad, sino también evaluar cómo me criaron, cómo me educaron respecto a las pérdidas, a ver el mundo. O sea, le vemos a la tristeza como algo espantoso, porque somos una sociedad muy hedonista, solo de placer, placer, placer. Pero a veces Que nos vende la idea de que la Exacto. felicidad absoluta es una vida sin dolor. existe, ajá, y que hay que negar el dolor. Exacto, y entonces no hay que tomar en consideración que a veces la muerte de un amigo puede doler muchísimo y está bien, y así tenemos que procesarlo, y nos llevará unos 2, 3 meses hasta superar esta situación, y es un proceso que más bien, si lo resolvemos bien, nos deja mucha sabiduría espiritual. Pero en cambio, si no queremos sentir un dolor, si es que siento un poco de dolor, me tomo el analgésico, si siento un poco de tristeza, me tomo el antidepresivo, no estamos obrando bien. Tenemos que intentar a lo largo del tiempo buscar nuestros propios recursos, a través de comprender por qué yo llegué. Resulta que yo con mi mamá tenía problemas en que mi mamá se iba de viaje a Colombia y me dejaba encargado con mi abuelita, y siempre esas separaciones me marcaron, me dolió, y por eso yo tengo tanto temor a las separaciones. Y me duele tanto, entonces ya empiezo a encontrar razones por las cuales yo soy más vulnerable para esto y lo enfrento de mejor manera. ¿Se puede salir solo de una depresión? Dependiendo, si es una depresión leve, es debido a ciertas circunstancias y un cambio de nivel, sí, pero por ejemplo hace un momento justo estaba hablando con una paciente mía que es una gran amiga y que trabaja muy intensamente. Y de repente me llamó llorando, ella me dice, mira Adrián, no sé qué me pasa, pero no soporto, tengo una angustia intensa, estoy llorando todo el tiempo, no puedo dormir y ya no sé qué más hacer. O sea, no le digo, mira, ya hemos manejado con la parte psicoterapéutica, pero es momento. Me dice, mira, estoy teniendo ideas hasta de hacerme daño. Entonces, es un momento en el cual ya hay que buscar una ayuda terapéutica, farmacológica, e incluso pensar en la posibilidad de hospitalizar. Personas que no tienen posibilidades, recursos económicos para acceder, por ejemplo, a un médico que pueda ofrecerles
un diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Qué recomiendas en Bueno, esos casos? afortunadamente con el sistema de salud que tenemos actualmente sí se ha dado una buena provisión en cuanto a este servicio. Por suerte los antidepresivos se han abaratado bastante. Hay veces que la calidad no es de la mejor, los genéricos, pero entiendo se está trabajando en ese aspecto, pero en los hospitales públicos siempre hay asistencia. Lo importante es perder el prejuicio de que al psiquiatra solamente van los locos. En definitiva, nosotros como psiquiatras somos médicos que nos encargamos de tratar ciertas conductas que no están bien. Es decir, la parte del cerebro que está vinculada a todo lo que es la conducta emocional es la que trata el psiquiatra. Si es una conducta motora, la tratará el neurólogo. Es decir, hacemos lo mismo que el neurólogo. Él lo hace en la parte motriz, motora, de las epilepsias, de las parálisis, de las hemorragias cerebrales, y nosotros en el campo de lo que es las emociones. La preparación es la misma. Primero hay que ser un médico general y después hacer tu posgrado de psiquiatría. Como el neurólogo hace su preparación como médico general y luego escoge neurología. Y el arsenal que tenemos es para ayudar justamente a este tipo de cuadros. El arsenal médico, o sea, la cantidad de fármacos cada vez está creciendo más y está permitiendo ayudarnos. Es una exigencia, es una necesidad. El mundo cada vez está más tenso, más depresivo. Mira cómo está. No, y mira cómo está el mundo, se está desmoronando. El mundo hermoso que teníamos allá en el año 65, 68, en que mi papá trabajaba, venía a la casa, almorzábamos, hacíamos las siestas, iba a trabajar, regresamos y todo feliz y en paz, que papá, con el sueldo de papá podíamos ir 4 o 5 hermanos a un buen colegio, no había necesidad. Al mundo que actualmente tenemos en que mamá, papá tienen que trabajar y aún así no alcanza, que es muy tenso, que los sueldos se han limitado, que el acceso a veces en otros países a la educación es muy caro, muy costoso. Imagínate lo que es. Entonces, ha generado cambios, una convulsión. Nadie tiene una estabilidad en el mundo, llámese Ecuador, Estados Unidos, China, o sea, todos podemos ir cambiando. Hay mucha presión, así es. Hay mucha más presión que en los años 60. En los años 60 teníamos tiempo para la siesta, para escuchar música clásica. Incluso hasta los 80, ¿no? Y se trabajaba de lunes a viernes, y se trabajaba de 8 a 4, o en las 2 jornadas, que era recontra agradable, ¿no? Adrián, me preguntan el número telefónico en el que las personas que nos están escuchando pueden ubicarte. Dinos, por favor. Sí, a partir del 16, porque estoy justamente está tratando de salir de la... Y estaremos con él en pocos minutos. Adán Cineva. De la tarde con 16 minutos, momento de darle la bienvenida al doctor Adrián Lozano, médico psiquiatra, con quien vamos a hablar acerca de la depresión y cómo superarla. Adrián, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Giselle, siempre es un gusto estar de vuelta en el programa. Te agradezco mucho por aceptar nuestra invitación y como siempre empezamos por las definiciones. Mucha gente tal vez lo tiene claro, pero tal vez mucho también tiene dudas acerca de lo que es la depresión. ¿Qué mismo es? Porque yo decía hace un ratito, muchas personas suelen decir, estoy con la depre, o estoy deprimido, y cuando preguntas un poquito más, tiene que ver con estados de tristeza, desánimo, pero ¿qué es en realidad para que se considere una enfermedad la depresión? Bueno, planteemos así cierta vulnerabilidad. Y si además de eso tengo un trabajo en el que trasnocho mucho, consumo alcohol, consumo tabaco, consumo estimulantes, probablemente lo más seguro es que sí, también voy a provocarme una depresión. Pero en general una depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza profunda, importante, en que se pierde el placer por las cosas y está presente todos los días, durante casi todo el día y por lo menos 15 días seguidos, ¿no? Esa es la depresión mayor. Pero hay también depresiones menores que experimentamos 2, 3 días y que son cíclicas, se repite cada cierto tiempo. Existe una variedad de depresiones, de la depresión unipolar, depresión bipolar, la ciclotimia, la hipertimia, etcétera, etcétera. Son que ya con cada uno de los profesionales van identificando y para cada una de estas existe un tratamiento específico. Adrián, es decir que factores de tipo hereditario sumados a factores ambientales y de crianza que tienen que ver con el pasado de la persona y por supuesto un estilo de vida que no favorece la salud pueden contribuir para que se desencadene esto. Pero es así, ¿verdad? Sí, sobre todo el estilo de vida estresante, ¿no? Que se vive, pero no... Técnica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán Cineva, Eva sin Adán. Empezamos.
Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Dan Cineva a través de Sonorama, la gran señal nacional. Para mí, como siempre, es un gusto enorme poder compartir con ustedes este programa. Y quiero saludar de manera muy especial a quienes nos escuchan en España, en www.sonorama.com.es. Para Carmen Elizabeth Pavón, vamos a enviar un saludo bien especial. Ella escucha el programa permanentemente y nos ha sugerido la semana anterior que habláramos de cómo superar la depresión. De ese tema vamos a hablar hoy con el doctor Adrián Lozano. Él es médico psiquiatra del Hospital Metropolitano. No necesariamente un estrés alto, intenso, de qué sé yo, una catástrofe aérea, sino el estrés laboral permanente, la competitividad, de alguna manera es como la gotita de agua que cae permanentemente sobre la roca, nos vulnera hasta que nos rompe, ¿no? Exacto. Y también situaciones de sufrimiento, de malestar o de incomodidad que, por ejemplo, en una relación de pareja, las personas no logran resolver. He visto, por ejemplo, casos de parejas que están durante muchos años reprochándose, lastimándose, y es como que están, aguanta y aguanta el malestar, la incomodidad, y de repente se rompe. En algún momento la persona ya, su nivel de resistencia no da más. Sí, como hablamos fuera de micrófonos, también depende de cómo nos educaron en el arte de amar o de querer y de enfrentar las situaciones. Porque si te educaron que el amor es un sufrimiento, el amor es sacrificado, que tiene que aguantar todo, y si te educaron también en el sentido de que cuidado te separes porque eso no es bien visto socialmente, entonces te empiezan a educar en una serie de temores, miedos. Y hablemos desde el punto de vista de los prejuicios. Muchas veces se asocia la depresión con una debilidad del espíritu. Es que es de un espíritu débil, es que no soporta las cosas, no enfrenta de la misma manera. Pero no es una debilidad del espíritu, sino más bien es una enfermedad como tal que afecta la capacidad del individuo de experimentar placer, de disfrutar socialmente, de seguirse manteniendo en su trabajo, se cierra en una posición de pensamientos negativos. Como yo les digo a mis pacientes, a veces es importante tomar en consideración que si bien es cierto el cerebro es un órgano muy importante, en sí mismo no es el ser humano. Y hay momentos en que el cerebro empieza a cobrar como una especie de autonomía respecto a nosotros y empieza a generarnos una serie de pensamientos, de circunstancias negativas que a veces están muy supeditados a la experiencia que tuvimos durante los primeros años de vida, a cómo nos criaron, a los temores, a los miedos que nos infundieron, a las separaciones que tuvimos. Todo esto que les estoy comentando son ciertas vulnerabilidades que ya podemos traer en cuanto a nuestra crianza. Pero también hay otra serie de factores hereditarios. Si tengo mi mamá, mi papá depresivos, probablemente también yo voy a tener una